Gobierno de la tarde. Son las 5 en punto de la tarde. Le damos la bienvenida al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel e inmediatamente pasamos a conversar con el doctor Servio Tulio Castaño. Él es presidente ejecutivo de Finjus, pero también es el coordinador de la Comisión de Reforma Policial. De mi parte, yo quisiera hablar con él sobre el nuevo Código Penal y sobre todo el artículo 303. Muy buenas tardes, doctor. Susana, gracias por la llamada, y a los muchachos, a mi directo amigo Eduardo, que sé que anda por ahí. Está con nosotros, está otro amigo suyo, José Luis Mendoza. No, pero imagínate Héctor tú. Rodríguez Pimentel. Sí, hombre, claro. Saludo a todos. Abrazo. Doctor, gracias. Yo pensaba que íbamos a hablar de extinción de dominio. También, doctor. Mire, doctor. Reforma policial. Usted es un diablo en eso. Yo le puedo preguntar lo que quiere y usted va a responder lo que usted quiera. Yo lo sé. Pero yo quería, cortico, que usted nos diga. Si usted está de acuerdo, lo voy a hacer bien directo, con la posición de algunos otros juristas, inclusive nuestro amigo Eduardo, de que tal vez lo mejor es definir corrupción y no ponerle esa pena tan pequeña que Claro. a mi entender pudiera dar lugar a que se desvíen otros tipos penales derivados de ahí y meterlo bajo la sombrilla sencilla de la pena de corrupción. No, y además, lo que pasa es que ese 303 ha generado mucho ruido, en honor a la verdad, porque no era parte del contenido de la propuesta original. Eduardo trabajó en una comisión inclusive que se dirigió desde la consultoría jurídica. La primera que y conoce muy bien todo lo que es el contenido de la propuesta original. Entonces, esto honestamente, y yo creo que eso se terminará resolviendo, porque con todos los legisladores que ya uno ha conversado, y el propio presidente de la Cámara de Diputados ya se pronunció en esa dirección, se van a volver a abrir las vistas públicas. Todo esto ha generado mucha confusión, ha generado muchos debates entre nosotros, los abogados. Inclusive me preocupa la justificación del cúmulo de la pena. Claro. Porque cuando tú te vas al artículo 51 del proyecto de código, ahí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es algo que vamos a tener que poner de nuevo sobre la mesa. O sea, y es el 51 el que trata el tema del cúmulo de la pena, y lo que dice es que cuando la persona perseguida es encontrado culpable en varios procesos separados, las penas pronunciadas se ejecutarán acumulativamente. Entonces, el tema de los delitos de corrupción generalmente son un solo proceso, y eso es algo que vamos a tener que definir. O sea, si la justificación es para haber dejado, que yo creo que ya eso se va a quitar, honestamente hablando, porque creo que hay hasta un consenso para que eso se elimine. Pero haber justificado sobre la base del cúmulo de la pena el 303, evidentemente de que eso no está tan claro en el código. Igual pasa con el 112, el que tiene que ver con el estado de necesidad. Sí, ciertamente, sí, dice que hay un verdadero, y de eso Eduardo nos puede nutrir. O sea, un tipo, o sea, no puede ser dos institutos diferentes al mismo tiempo. O sea, o es cimente o es causa de justificación. Y así tú te encuentras con una serie de datos que evidentemente deben de ser corregidos en todo lo que será este proceso que se va a abrir. Y eso es lo que nosotros hemos advertido. Esa es la realidad. ¿Y ustedes no opinaron sobre esto? Ciertamente leo el artículo 51 que dice acumulación de pena cuando la persona perseguida es encontrada culpable en varios procesos separados. Claro. Entonces, ¿ustedes no opinaron? No, lo que pasa es que no estaba el 303 ahí en lo que se aprobó en primera lectura, y nosotros opinamos sobre eso también. Y yo creo que Eduardo, ellos habían trabajado en una propuesta que creo que hicieron las observaciones en las que trabajó Eduardo, ellos fueron inclusive hasta más allá en lo que fueron las observaciones que nosotros le hicimos al código. Lo que pasa es que no le fueron acogidas. Esa es la realidad de todo esto.
Ojalá y que en esta ocasión se abra la oportunidad, porque son recomendaciones muy buenas. Sí. Y estamos hablando de que ellos hicieron... Eduardo, ¿ustedes hicieron más de 70 observaciones? No, de hecho, si las recogemos históricamente, las primeras observaciones que se hicieron fueron en el año 2016, con soporte de Finjus. Sí, yo recuerdo, acuérdate en la mesa que tú estabas. Y luego en la Comisión del Poder Ejecutivo también se hicieron otras observaciones, pero sin imputarle la culpa a nadie. Es que se ha querido trabajar el tema demasiado rápido y de hecho se ignoró todo el trabajo de observaciones, de mesa de trabajo que se habían realizado en Finjus, en la Pucamaima, en el año 2015, 2016, 2017. De hecho, posterior a que el Tribunal Constitucional declarara nulo el procedimiento de aprobación legislativa, se siguió discutiendo el código. No, y recuérdate también, por ejemplo, porque es bueno, Susana, decir lo siguiente, y qué bueno que Eduardo esté ahí. Eduardo, que viene de una escuela diferente a la de muchos de nosotros, Claro. Viene de la escuela alemana, una escuela muy complicada, muy densa, en donde tú tienes que manejar y tener muy claro lo que es la hermenéutica de la cientista penal. Él sabe de lo que estamos hablando, y tú también, Susana. No es fácil de la escuela que él viene. Pero nosotros hemos venido trabajando, inclusive, desde que Pacheco sometió el proyecto de reforma al Código Penal. Él se quejaba porque él decía que nosotros no habíamos opinado sobre el 303, pero sucede que era que eso no estaba. Eso surgió a lo interno de la comisión y nosotros le hicimos observaciones a Alexi Jiménez, que es un caballero, en honor a la verdad, un verdadero caballero, y que honestamente hablando, nosotros teníamos una comunicación y la tenemos de manera directa con él. ¿Ustedes van a hacer observaciones ahora en este proceso, aunque sea ante el Senado? Claro. No, y ahora mismo se va a abrir porque a la comisión se le dio un plazo y durante ese periodo se van a abrir espacios con la finalidad de que se sigan haciendo observaciones. Déjame decirte, Susana, Finjus inclusive hace 2 meses hizo una actividad entre la Comisión de Justicia y todas las instituciones gubernamentales. Porque oye, ¿qué situación se dio? Se daba en que la Comisión de Justicia invitaba a instituciones del Estado, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública, la Suprema Corte de Justicia, la Defensa Pública, la Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca estas instituciones habían confluido de manera conjunta. Y tú sabes que hay temas que le compete desde el punto de vista holístico al Estado en sentido general. Y eso lo hicimos. E inclusive se hicieron una serie de observaciones ahí. Obviamente, no siempre las cosas que tú propones son acogidas. Eduardo sabe que eso es así. Pero de que hemos sido parte del proceso, y Eduardo ha estado desde que llegó de Alemania aquí, metido en eso, evidentemente de que sí, y uno se sabe muy bien ya ese código en honor a la verdad. Sí, doctor Héctor Rodríguez Pimentel. Un abrazo. Bueno, sin ser abogado me voy a meter, ¿verdad? Dices tú que tú no eres abogado, pero tú razonas mejor que muchos de nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo he estado escuchando el debate que se está dando entre usted cuando advirtió sobre de que las penas eran muy ínfimas con relación a la corrupción, y luego entonces escuché las otras campanas. Entonces, usted ha aclarado que el cúmulo de penas eso es para procesos separados, eso se entiende muy bien. Y no necesariamente, pues Eduardo, yo diría que Eduardo está más actualizado que yo en ese tipo de delitos, porque han venido ejerciendo de una manera intensa, pero la realidad es que cuando tú sometes un caso de corrupción, es un solo proceso que tú llevas. Sí, efectivamente, pero entonces existe el otro caso, que es que bajo el postulado de corrupción, ¿verdad?, que no es un tipo penal específico, sino una serie de cosas, está el soborno, asociación de malhechores, es una figura sociopolítica, etcétera. Entonces, cada uno de esas tipificaciones penales tiene una pena. Sí, de 4 a 10 años. Ellos hablan de que si se acumula la pena, por ejemplo, la asociación de malhechores lo declaran culpable y tiene 3 años, vamos a suponer, y que el lavado de activos. Sí, pero se llevarían esos casos separadamente. Ajá, no, en el mismo caso
y que sea condenado por estos delitos, diferentes delitos. Es que el problema... No, pero yo creo que eso va a haber que aclararlo mejor en el texto. El problema reside en que si los procesos tienen que llevarse por separado, en un nivel abstracto teórico es muy posible decirlo, pero cuando lo llevemos a la práctica, una vez yo inicio un proceso de lavado de activos contra una persona, lo condenan a 20 años, no es cierto que el Ministerio Público va a iniciar otro proceso contra esa misma persona para buscar 10 años de peculado. Pero hay otra cosa también. En el mismo proceso está diferente violación. Hay otra cosa, Eduardo, hay otra cosa. Tú conoces muy bien el 74 de la Constitución. Sí, claro. El principio de favorabilidad. Claro. ¿Qué pasa? Si yo soy abogado, yo no sé si el juez me lo va a coger. Chiquita, claro. Pero lo primero que yo voy a alegar es que se me le impute a mi defendido el 303. Claro. Para que estemos claros. Eso es lo que va a servir a la práctica. ¿Usted lo No, ve? pero entonces ahora viene otro componente. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Como uno fue al Ministerio Público, uno más o menos entiende esta cosa. Sobre todo la parte del proceso. Tú sabes que existe el procedimiento penal abreviado. Sí, Claro. Y si la pena es de 2 a 3 Ay, años. sí, eso habilita a La poder. que eventualmente se me le imputará a mi defendido. Ahí entra otro elemento. Sí, pero señores, con mucho respeto, ¿no? Dejen su espíritu persecutor, porque el procedimiento penal abreviado es una norma aplicable en el ordenamiento jurídico. Yo lo estoy provocando a Pero él, bajo ¿tú el entiendes? tipo penal más No, pero es que yo lo grave estoy no pudiera provocando a ser él. invocado. Bajo el tipo penal más grave no pudiera Claro. ser invocado. Lo que pasa es que Eduardo es muy moderado y es muy humilde. A Eduardo hay que provocarlo. Claro. ¿Me entiendes? Doctor, Sí. doctor, pasando ya a otro tema, brevemente, ya para darte el chance. Pero perdón, lo importante es que esto se ha abierto la oportunidad de cosas que evidentemente han generado preocupación. En un sector de la clase jurídica se ha abierto la oportunidad de que eventualmente puedan ser corregidos. Así que esperemos que sí sea. Sí, no, Ahí mismo, muy breve. De hecho, lo más importante, yo criticaba mucho que la discusión se había basado en tres causales. Pero ahora con este tema me siento un poco más tranquilo, porque inclusive personas que no son abogados se sienten involucradas en la discusión del Código Penal. Y eso es importante. O sea, acuérdate quién puso el tema fueron las mujeres. La ¿No era que los discusión- legisladores querían hablar de eso? La discusión de las tres causales ha llevado a que por primera vez, en mi experiencia naturalmente, Claro. el código haya que discutirlo. No se está discutiendo completo, que es lo que quisiéramos, pero siempre, o sea, anteriormente nada más era, bueno, Finjus, la Pucamaima ha sido un evento, Sí, y la tal vez los Pucamaima. abogados hablábamos de eso. Ahora está, y sin desnotar a nadie naturalmente, hasta un chofer está hablando del Qué Código bueno. Penal. Y eso es está- bueno. Buena curiosidad. y eso es válido, o sea... Sí, y el hecho de que esté discutiendo nuevamente antes de aprobarlo, definitivamente, eso abre una oportunidad. Claro. De manera claro. que usted tiene el mérito de haber abierto esa caja de Pandora. No, doctor. no te creas. Pero- Oye, no. Porque no. Sí, pero- Oye, esa no es la forma. Pregúntale, Eduardo, esa no es la forma de ver la vida. No, todo lo. Como quieras, lo iba a abrir. Hasta Eduardo iba a abrir eso. Inmediatamente él tuviera. Lo que pasa es que ya nosotros teníamos el documento con antelación. Por la relación que hay entre la comisión y No, Finjus. doctor. Que lo Y haga- déjame decirte que lo haga algo, usted y Eduardo con lo un peso sabe. específico. No se crea. Nosotros no somos. A mí no me gusta el debate, Susana, tú lo sabes. Yo lo sé. Para nada. Yo hago las cosas y si se pueden, se pueden. Y si no, ¿qué voy a hacer? Doctor, el tema que le quería plantear dentro del código, se está hablando mucho de aumentar la pena, de los actos de corrupción, de lo que cometen los actos. Ahora, hay un elemento también que vicia la lucha. Con lo que yo no estoy de acuerdo, pero está bien. que vicia la lucha contra la corrupción, y es las acusaciones alegres, que a veces se hacen desde un litoral del gobierno, Claro. o a veces del litoral de una asociación o de una ONG. Y entonces al final la persona está desacreditada, los descargan los tribunales, entonces no hay pena para ese tipo de acusadores. Que No, pero hay sin un fundamento. tipo de responsabilidad en esos casos. O sea, no te creas. Hay personas que han demandado en indemnización. Sí, la demanda. Lo pero que que pasa es que, oye, ¿qué es lo que pasa? Y yo he llegado a esa conclusión. A mí me acabaron este fin de semana por yo haber dicho eso. La cantidad de cosas que a mí me dijeron por las redes. El problema es que el que se lleva de eso. Yo creo que aquí uno tiene que... Antes uno trabajaba sobre la base de uno preservar un nombre
porque la sociedad eso lo valoraba, pero ahora no es así. Ahora eres tú el que tiene que hacer las cosas sobre la base de lo que tú entiendes que son correctos. O sea, no pensando en que te lo vayan a celebrar o no. Pero aquí hay una vía que se ha abierto que se lo está llevando todo por el medio. Sí, pero hay un dilema con eso, Servio, y precisamente sobre eso. Es una pena eso. Sobre eso versa mi pregunta. Hay un actor que es importante cada vez que se habla de este tema, y es la judicatura. La judicatura dominicana, bien o mal, no vive en Ganímedes ni en Saturno, está en medio de una sociedad que tiene medios de comunicación, redes sociales y que encuentra mecanismos de presión, y donde el juez se parece mucho al árbitro de los deportes, Servio. Se ha hecho una investigación, te voy a citar un caso. Los árbitros, aunque sean su subconsciente, también quieren el aplauso. Claro. Y hay una situación con respecto a ciertos tipos penales, esencialmente la corrupción es uno, donde la sociedad está ahí para, de alguna manera también, muchas veces solicitar medidas draconianas y a veces pasar hacia un lado la valoración del debido proceso. El tema de la judicatura, ¿ha mejorado lo suficiente también, tú entiendes, a tu entender, ese nivel que requerimos de los jueces para hacerse cargo de un código como ese? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que los códigos establecen un vacatio leyes, en donde se supone que las personas que lo van a utilizar o quienes administran justicia tendrán que empoderarse del contenido de esta legislación. Son muchos los nuevos tipos penales que contiene este código, que el actual no lo contiene. Pero a fin de cuentas, por eso se establecen esos plazos. Aquí de lo que se trata, y vuelvo y te digo, que ojalá que esto salga lo mejor posible. Amén. Nosotros tenemos una excelente escuela de la judicatura, Eduardo lo sabe. Tú has sido profesor ya, Eduardo, creo. Sí. Y es muy bueno, el nivel de la escuela es muy buena. Y la misma escuela del Ministerio Público ha venido avanzando. Vemos la calidad de nuestros defensores públicos y de muchos de los miembros del Ministerio Público. Pero evidentemente de que las leyes son hipótesis de trabajo. Y lo importante es, en la medida en que tú lo vas implementando, ver qué sirve y qué no. De eso es de lo que se trata. Por último, de la ley de extinción de dominio, ¿cómo va? No sé cómo lo van como articular eso. Yo creo que hay... Mira qué es lo que pasa, hay Susana. demasiada expectativa sobre una ley que para mí no es penal, pero pues... No, eso no es penal. Eso es un procedimiento de naturaleza civil. Inclusive no depende de una persecución penal. Exactamente. Inclusive el procedimiento como tal es muy expedito, muy rápido. Es el caso, por ejemplo, de que tú, sin tener que iniciar la persecución penal, porque se dilata mucho, o habiéndola iniciado, tú tienes la posibilidad de perseguir lo que fueron los bienes producto de actividades ilícitas. Por ejemplo, nosotros damos extradición a muchas personas que son solicitadas por los Estados Unidos. Cada vez que nosotros damos extradición a uno de esos personajes, inmediatamente nosotros renunciamos a la persecución. ¿Qué pasa? Ellos ya negocian, en donde parte de la negociación no incluye el patrimonio que ellos acumularon, y vienen aquí a reclamar lo que ellos construyeron. Lo que dejaron. Entonces, ¿qué pasa? Se ha dado un debate, yo no sé si tú lo conoces, Eduardo, que es un tema que tiene que ver con si la irretroactividad aplica. Exacto. En una ley de este tipo. ¿Qué pasó en Colombia? Eso lo resolvió la Corte Constitucional y dijo que la irretroactividad no aplicaba. ¿Por qué? Porque la ley no se podía convertir en una herramienta de lavado. Exacto. Es decir, gente que anda por Colombia y que van a ser extraditadas a los Estados Unidos y que acumularon muchos bienes aquí, si la ley se aprueba hoy, como se aprobó en el Senado, Tan limpio eso bien. no se le aplicaría. No. La ley serviría como una herramienta de lavado de los bienes que fueron fruto de sus actividades ilícitas. Y eso ya no es una teoría plantear lo que nosotros desde la Fundación estamos planteando. Es que eso ya en Colombia se resolvió y en el Perú también. O sea, ya eso es una corriente. El Estado no puede amparar un bien que haya sido obtenido ilícitamente. Y aquí no se trata de perseguir personas, es de perseguir bienes,
Por eso se llama extinción de dominio. Por eso es que se llama así. Bueno, y Entonces, esa sentencia final, ahí es que estamos trancados. Después que precautoriamente sean. Bueno, gracias. Oye, espérate, Susana, y cuando nosotros salimos con ese, porque nadie se había dado cuenta, a nosotros nos cayeron arriba. Sí. Este es un país en donde tú decir lo que tú entiendes que es correcto, Claro. no es bueno. ¿Tú sabías eso? No, y cualquiera cualquiera te refuta sin No, ningún no, no, conocimiento no. técnico de nada. Pero es así. Gracias, Servio Tulio. Bueno, un abrazo fuerte. Y estamos Eduardo, a tu un orden abrazo, tenemos siempre, que hablar no más nos dé adelante. tanta Igual, brega. igual. Ok, Que no un abrazo. nos dé tanta brega a nosotros, que tú nos acompañes. Un abrazo.